Yo voy a leerlo esto y después aclaramos de qué se trata, ¿no? José dijo, leyó un artículo, mi oración y ruego es por los que solo piensan en sí mismos, por los que persiguen intereses personales, por los que pretenden poner otro fundamento que no sea Jesucristo, por los que ofenden y lastiman al cuerpo de Cristo sin darse cuenta que lo hacen con Jesús, por los débiles en la fe, que no tiene fuerzas para diferenciar el Evangelio de Jesucristo de otros evangelios que andan dando vuelta, por los que desprecian la oportunidad de ser discipulados, por los que pecan y no confiesan sus pecados, los guardan en secreto y se tornan religiosos, perdiendo la libertad en el Espíritu Santo, por los que esconden los dones que Dios les ha dado y pierden el privilegio de ser colaboradores de Dios, por los que juzgan a sus hermanos. Todo esto poniendo arriba, mi oración y ruego es por los que creen que lo que Dios dice es siempre para los demás, por los varones que no asumen el rol que Dios les ha dado, por los jóvenes cautivos de la vida superficial, por los pastores y obreros que no dignifican el llamado al servicio de Dios. Mi oración y ruego es por los que juzgan a la iglesia tomando distancia de ella sin autocrítica, por los que no se humillan ni piden perdón por sus errores, ofensas y pecados, por los que son ganados por el materialismo, por los que privilegian actividades en vez de las personas por las que Cristo murió. En definitiva, por todos aquellos a los que no se les ha revelado el reino de Dios, y por mí, porque siempre estoy en deuda con el Señor y me reprocho no hacer lo que debía haber hecho, aunque me sobren legítimos motivos para justificarme. José dijo, y él era algo del hermano Jorge Mitián, y yo cuando le dije, esto me suena muy conocido, porque no es de Mitián, es mío. Él lo hizo ingenuamente porque lo había abrochado con un estudio de Mitián. No es que me preocupe que me confunda con Mitián, está todo bien. Y quisiera hablar sobre esto. Gracias, José, porque eso fue un error. Porque el viernes, los que leen diario y escuchan noticias, se fueron 15 años, ¿se acuerdan de aquel accidente del avión del APA que en el reparque no levantó y siguió derecho? Que fue un desastre. 15 años de juicio en la nada, así somos los argentinos. Pero me hizo pensar mucho. Primero, la noticia. Yo siempre trato de decirle al Señor cada cosa, una aplicación. ¿Y qué había pasado en ese accidente? Se olvidaron de levantar los flaps. Los flaps son unas cositas en la sala que hace que el avión levante. Desoyeron. Había una alarma que sonó, dijo, no, esta está en falso contacto, no hay problema. Y evidentemente quienes manejaban ese avión no tenían la capacitación necesaria y los habían mandado a la obra crudos. Entonces me acordé de lo que José leyó, que es lo que yo escribí hace unos años, en una crisis que estuvimos en este lugar. Y después de lo que la chica esta me dijo, digo, es bueno revisar nuestra historia. ¿Por qué? Lo había puesto todo en un pendrive y me lo olvidé. Hay que ver el próximo domingo de refrescar porque me gustaría porque lo que hice fue desgranar estas cosas en un momento de mi vida donde yo estaba litigando con Dios acerca de cómo tomar algunas cosas. Hoy hablé con un hombre, un hermano en la fe, que tuvo un problema familiar, no en su familia, sino en la familia extendida, digamos. Y él me dijo, mira, ¿sabes cómo me cuesta orar por fulano? ¿Cómo me cuesta? No me sale. Mi oración es también por aquellos a los que les cuesta perdonar. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando vayamos viendo esto, lo que yo
me lamento que no me traje porque puse un montón de texto para que encontremos el fundamento de lo que decía. Porque el Señor me dijo a mí, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado y a veces me pasa, cada vez menos, donde uno ha tenido un conflicto, una situación difícil en la que ha sufrido y se le representa el nombre de la persona y lo que sale no es un aleluya, sino una cosa sombría, digamos, ¿cierto? Y le dije a este hermano esta mañana, yo pasé por ese lugar, yo pasé, donde había sido tanto la herida y el dolor, que el Señor no me pida que ore por él, pedime otra cosa. Y el Señor me dijo, pero vos nos decís que sos mi discípulo. Sí, bueno, si sos mi discípulo tenés que hacer lo que aprendiste de mí. Y yo no te enseñé que tenés que orar aún por aquellos que te hacen mal. Wow. Entonces, cuando escribí esto, era porque tenemos que orar los unos por los otros. Y te voy a decir algo. Por eso dije, al final, yo digo, y por mí, oro, mi oración y ruego es por mí también. No por los demás, por mí. Porque siempre me siento en deuda con Dios. Porque no hice cosas que debí haber hecho. Y como digo acá, aunque tengo razones, excusas legítimas para justificarme, yo sé en mi interior que no hice lo correcto. Oren por mí. Y si te ves reflejado en alguno de estos estados, tenés que saber que hay algunos que estamos orando por vos. Uno va aprendiendo. Contemporáneamente, cuando escribí esto, yo decidí tener una oración que la mantengo hasta ahora, que es Espíritu Santo, pastorea a mis hermanos. Porque yo podría veo algo e ir a decírtelo. Pero ¿saben qué? Me siento mucho más tranquilo cuando oro a favor tuyo y veo que algo cambia después. Porque el Espíritu Santo es el mayor interesado en que la obra dentro tuyo se produzca. Amén. Entonces me dicen, pero el pastor pierde protagonismo, bendito sea Dios. Porque lo que pasó anoche, que los pastores ni figuramos. ¿Y saben qué bien me hizo? Y cuando Martín pidió oración, que los jóvenes pasaron, y bueno, los pastores, había 2 pastores. Yo no salí corriendo a orar. Me quedé mirando a ver qué pasaba. Y entré a decirles a algunos, pasen a orar por sus hermanos. Porque algo nuevo viene, hermanos, de parte de Dios. Y los pastores somos parte de eso nuevo, pero no somos la figurita principal. Amén. A mí me gusta decir esto, porque lo siento de verdad. Bueno, vamos a la palabra. Son las 8 ya. Y lamento otra vez, olvidarme de esto, porque era importante que ustedes lo pudieran ver. Yo voy a nombrar las citas que tenga para escribir. Escríbala y después lo puede leer en casa. Mi oración y ruego es, en primer lugar, por los que solo piensan en sí mismos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3 y habla del el carácter de los hombres en los postreros días, ¿cuál es la primera caracterización que él hace? Amadores de sí mismos. Claro, yo no sé cómo interpretás vos eso, ¿no? ¿Qué es alguien que se ama a sí mismo? Porque está en una lista no de virtudes, sino de antivalores. Y no estoy hablando de los distintos que hay hoy que están todo el día en el espejo y se depilan y gastan más plata en cosmética varonil, y esa es otra cosa. Amadores de sí mismos. Son aquellos que dicen, mi pensamiento es el primero y el que vale, y yo no escucho a más nadie, ni siquiera a Dios. Amadores de sí mismos.
¿Se acuerdan? Tenemos que poner los circulitos de vuelta todo el tiempo acá. El pensamiento, lo que yo creo, lo que yo decido, es lo que vale. Incluso voy a decidir si lo que vos decís tiene importancia o no, pero eso lo decido yo. Y no es que esté mal optar, que uno tiene el libre albedrío, ¿cierto? Pero en el fondo es que lo mío vale más que lo tuyo. ¿Cuál es el pensamiento? Por eso cada uno cuando escucha esto, examínese a sí mismo. Yo lo estoy haciendo conmigo mismo, quédate tranquilo. Pero cada uno piensa en sí mismo. ¿Hasta qué punto me amo yo, que minimizo todo lo del otro? Y al final me quedo contento porque lo mío es mejor. No podemos tener dos pensamientos. Por eso lamento que no tengamos los circulitos acá. Porque el reino de Dios se trata de que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas, donde el centro soy yo, y me llevó al reino de su amado Hijo, donde el centro es Jesucristo. Entonces, todo lo que yo pienso y decido en función de mi vida, cualquier área de que se trate, está relacionado con la opinión de Dios. Anoche cuando oré por un muchachito de Moreno, digo, yo te veo cara conocida. Y me mencionó la familia, claro, digo, soy la cara de tu papá. Y estaba orando por él. Me compadecí. Todos los jóvenes hemos pasado por situaciones de conflicto interior, ¿cierto? De dudas, de temores, del proyecto de la vida. Eso mete mucho miedo, ¿cierto? Contradicciones. Juicios que los jóvenes se echan en sí mismos porque un día están bien, otro día están como la mona y se condenan. Y yo le dije, mira, ser cristiano, yo voy a orar por vos, por tu sanidad interior, por que el Señor te fortalezca en tu ser interior. Pero la vida cristiana es muy sencilla. Se vive un día a la vez. ¿Y sabés cómo? Haciendo lo que Jesús enseñó. Es decir, que el pensamiento nuestro se amolda al pensamiento de Cristo. Si yo logro eso, lo demás está todo bien. Porque me voy acostumbrando en mi forma de pensar a la forma de Cristo. ¿De qué se trata sino de que sean hacedores y no tan solo oidores? Hacedores de la voluntad de Dios. Y le dije, mira, ¿sabes de qué se trata esto? De un hombre llamado Jesús. Y cuando yo me enfrento a cualquier situación, tengo que decir cómo pensaba Jesús, porque ese debe ser mi pensamiento. Amén. Si no, termino pensando en mí mismo, en lo que a mí me pasa. Y entonces saqué otra vez el centro, lo puse otra vez. Entonces estoy en este círculo y paso a alguien y me pongo en este. No me avisaron de la reunión, que cambió el horario. ¿Ves que no me tienen en cuenta? Digo, yo qué sé. En vez de decir, hermanos, perdóname porque la verdad tendría que haber ido al grupo casero y no fui, soy responsable, no pregunté, no me metí en la vida de la iglesia. Salmo 94, versículo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Saben qué? Ustedes lo saben igual que yo porque pensamos. Otras veces creemos que podemos pensar y que Dios no escucha los pensamientos nuestros. ¿O no le pasa? Te voy a dar una mala noticia. Dios conoce nuestros pensamientos. Lo peor es cuando el pensamiento sale y ya no lo puedo parar, ¿viste? ¿Para qué abriste la boca? Hoy tuve una situación con una persona que la arreglamos, ¿no? Por esa razón. Hermano, Dios conoce tus pensamientos. Tenés que saber que cuando vos pensás que lo tuyo es mejor, Dios te está esperando para que cuando te des con la pared te digas, ¿viste?
Yo te dije, pedí perdón. Yo te dije, humillate. Yo te dije. Pero Señor, yo no te lo dije, pero yo conozco tus pensamientos. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Lo otro es religión. Pero la vida del Espíritu es que estamos metidos en Dios y Dios conoce mis pensamientos. Entonces tenemos una tarea inmensa de ir modificando los pensamientos para que sean como Cristo quiere. ¿Está bien? Esa es tarea para el hogar. Ve, como no tengo el coso, lo tengo todo en lapicera y se me complica la vida acá. Salmo 139. Mira el lío que hiciste, José, cuando te equivocaste. No paramos más con esto. Porque nosotros a veces cantamos, proclamamos y lo decimos, y yo creo que es honestamente, pero después lo tenemos que pensar. Salmo 139, 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, a Dios yo no lo puedo engrupir. No, si fuera que todo lo ve no tengo problema, pero los pensamientos no se ven. Lo complicado para mí es que Él conoce mis pensamientos y lo sabe desde lejos. No es que yo vengo de la esquina pensando pavada y cuando entro acá me pongo bien porque me voy a concentrar en Dios y dejo todo lo que dejo afuera. No, no es así. Eso es pensar en sí mismo. Es pensar en que puedo, discúlpeme la palabra que es moderna, ningunear a Dios. Porque nadie conoce de ustedes mis pensamientos, pero Dios sí. Entonces, oro y oremos los unos por los otros para que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en Jesús. A este chico le dije anoche, mira querido, te animo a que conozcas a Jesús. Viví a Jesús, dormí con Jesús, respirá a Jesús, habla de Jesús, aprende de Jesús. Se te arreglan todos los problemas porque uno deja de tener esa cosa interna que lo mantiene en tensión. Hay muchos pasajes, pero se nos va a ir la hora mucho. Mi oración y ruego es por los que persiguen intereses personales. Claro, ustedes se dan cuenta que toda la Biblia habla de esto. Yo esta mañana madrugué, me puse a trabajar con el pendrive que me olvidé. Estaba prolijito, laburé como loco, digo, qué lindo va a haber. Pero me di cuenta de que no puedo condensar cada cosa de estas en 3 versículos, lo tengo que hacer por una cuestión práctica. Pero toda la Biblia habla de esto, de que Jesucristo es el Señor. Y mi vida ronda alrededor de esa verdad. Entonces cuando yo oro, digo, esto lo hice en el 2011, después de pasar un par de años sufriendo y orando y vicisitudes y demás y de acá, que Él me dijo, comienza a orar por la iglesia, por la salud de la iglesia. Entonces si vos te identificás en esto, sabes que yo al menos estoy orando por vos. Oro por los que persiguen intereses personales. Y ustedes no sé qué pasaje elegirían sobre esto. Porque la idea de esto no es condenar a nadie, ni yo me condeno, simplemente una exhortación a volver a las verdades de Dios. Y si yo estoy pensando en mis intereses personales, que la palabra me alumbre para que gire, me arrepienta y vuelva a caminar distinto. Entonces a mí me saltó enseguida. Si yo estoy buscando mis intereses personales, hay una palabra que es mortífera. ¿Por qué es mortífera? Filipenses 2, del 1 al 11. Entonces no tengo escapatoria. No hay manera de que si yo pretendo ser cristiano y un discípulo, pueda esquivar esta verdad. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Es decir, dejen al lado los intereses personales. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil. Por eso mi oración y ruego es por aquellos, y yo el primero, que persiguen intereses personales. Ahora, esto puede ser una forma prolija de vivir. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Mi oración y ruego es por aquellos que persiguen intereses personales. Cuando el Señor dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Si te sentís exhortado por esta palabra, sabes que estoy orando por vos y por mí. Y completa este pasaje, por eso dije que es mortífero, porque es mi muerte. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Claro, todo lo que viene antes, con humildad, no estimó el ser, estimó a nosotros como superiores a Él, porque valió la pena morir por vos, dijo Jesús. Vos sos más valioso que yo, traduciéndolo una paráfrasis. Él no miró lo suyo propio, sino miró por nosotros. Por eso dice el apóstol, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero, estando en la condición de hombre, porque ya es bastante que él perdiera su divinidad para hacerse hombre, bajó el escalón más grande, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La exaltación que sigue no la leo porque es para Jesús, no es para nosotros. Pero si vos te das cuenta, hermano, cuando haces un análisis de tu vida, de que gran parte de ella está siguiendo intereses personales, oro porque esta palabra te hable y me habla a mí, porque depende de esto las opciones que yo tomo cada día, cuando trabajo, cuando tengo que decidir cuál es mi pensamiento. Muy bien. Mi oración y ruego es por los que pretenden poner otro fundamento que no es Jesucristo. Ayer hablamos con Raúl y varias veces Raúl me repite lo mismo, ¿no? Hablamos de tantas cosas raras que pasan y en la iglesia me refiero, ¿no? Tendencias y cosas. Raúl dice, pero nosotros no nos vamos a salir del fundamento. Amén. Y la iglesia de Cristo tiene que tener como fundamento a Jesucristo. 1 Corintios 3, versículo 11. Si alguno lo lea, lo encuentra, léalo fuerte, por favor. 1 Corintios 3, 11. ¿Quién lo encuentra? Léalo fuerte. Ahora, no es que yo a Jesucristo lo entierro, hago los cimientos y lo meto a Jesucristo persona. Es lo que Él representó. ¿Y qué es lo que Jesús representó?
Juan 1:18 que dice, nadie lo vio jamás, pero Jesucristo, su único Hijo, Él lo dio a conocer. Jesucristo es la manifestación visible de la voluntad de Dios. Entonces, si yo conozco a Jesucristo, conozco a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el fundamento. La persona de Jesucristo, sus enseñanzas, la doctrina, la fe de Jesucristo. Ahora, todas esas cosas raras que hay otros fundamentos también hablan de Jesucristo. Y yo recuerdo con mucha tristeza una hermana que estaba entre nosotros hace varios años, que me fue a casa a hacerme una consulta. Y yo la veía venir por cómo estaba hablando. Yo estaba esperando que aterrizara para... Y cuando aterrizó le digo, ¿vos estás yendo a...? Sí, ¿cómo te diste cuenta? Por la forma de hablar. Entonces comencé a hacerle algunas admoniciones o exhortaciones. ¿Saben qué me dijo esta hermana? No, pero ahí también se menciona a Jesucristo, ¿eh? Mencionar a Jesucristo no significa nada. Si Jesucristo no es el fundamento de la verdad que Él vino a mostrarnos, no hay reemplazo para Jesucristo. Amén. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Estos son versículos que tenemos que aprender de memoria y tenerlos. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Mientras que el Espíritu te va hablando, como lo está haciendo conmigo. Dice el apóstol, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ningún hombre en la historia de la humanidad murió para rescatar a la humanidad, excepto Jesucristo. No hay otro mediador. El Papa no es mediador. La Virgen no es mediador. Billy Graham no es mediador. Ningún pastor es mediador. Ningún profeta es mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso me gusta tanto cuando veo que hay libertad en el espíritu y que se rompen los moldes y los límites que los propios religiosos hemos puesto. No, pero esto nosotros no lo organizamos. Qué bueno que fue el Espíritu Santo el que anoche se encargó de que esto pasara. Porque ver la sed de estos jóvenes no respondía a una convocatoria oficial. Qué bueno. Porque para ellos los pastores no son mediadores. Cuánto me alegro que hayan descubierto esa verdad. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El resto, estamos todos acá abajo. Y un versículo más. Primera Reyes 18, 21. Tengo otro problema que esta mañana trabajé con mi Biblia de estudio, que la tengo toda escrita, pero esta es la Biblia de letra grande. Entonces me cuesta encontrarlo porque el otro sé en qué lugar de la página está. Y acá no. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, vayan con Baal. No se puede pretender ser cristiano y tener dos pensamientos. No, pero Baal me promete prosperidad. Me promete esto, me promete lo otro. Y discúlpeme, no quiero pecar, pero Baal está en muchos lugares que dicen ser cristianos. Y hoy la exhortación es, en tu corazón y en el mío, defiramos nuestros pensamientos. Yo te propongo seguir atrás de Dios. Amén. Muy bien, vamos a dejarlo acá. Porque la que viene dice, por los que ofenden y lastiman al cuerpo de Cristo
sin darse cuenta que lo hacen con Jesús. Y acá quiero leer un solo versículo, tengo varios versículos, pero uno solo. Segunda Samuel, que me llamó tanto la atención. Segunda Samuel 19, 12. Después que muere Absalón, David está ahí, medio cascoteado. Absalón había muerto en la batalla. Y el rey David envía a los sacerdotes, Sadoc y Ablatar, diciendo: hablen a las ancianas de Judá y díganles tal cosa. Pero la expresión del versículo 12 de David dice: ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne son. Y wow, Dios siempre tuvo pueblo, siempre tuvo pueblo. Hoy es la iglesia, pero antes de la iglesia que Jesús inició, había pueblo de Dios. Y ahí descubrí, esta mañana lo descubrí, el concepto que David tenía de lo que era el pueblo, que yo quiero que sea mi concepto de la iglesia. Ustedes son mis huesos, ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne son. Así que yo no puedo quebrar el cuerpo. Y ahí viene la palabra de exhortación del Señor, o la admonición, o la reprensión. ¿Qué concepto tenés vos de la iglesia? ¿Vos sentís que tus hermanos son tus huesos y tu carne? ¿O te es indiferente lastimar a alguien? ¿O te es indiferente pecar contra alguien? ¿O te es indiferente restar tu servicio, tu colaboración? David, el rey, que ustedes son mis hermanos, mi carne y mis huesos. Y los que tenemos artrosis sabemos que cuando te duele la rodilla te duele todo. Amén, hermanos. Dejamos acá. Cuando recobre la memoria, traiga el pendrive y lo vamos a poder copiar. Pero oremos los unos por los otros. Primero examinándonos. Este escrito que yo hice, que José leyó y que yo leí de vuelta, lo tienen muchos de ustedes porque yo lo repartí hace 4 años. Búsquenlo. Búsquenlo. Y los que no tengan lo voy a traer de vuelta. Porque es la oración que yo tengo que hacer a favor de mis hermanos. Si yo oro, Walter, a favor tuyo y vos orás a favor mío, estamos todos dentro de la oración. Si yo oro a favor tuyo, Alicia, yo oro a favor tuyo, Mabel, yo oro a favor tuyo. Y vos estás orando por mí, por la misma causa. Hermanos, la iglesia va a ser un lugar encantador. Este es encantador. Aunque a vos encantador no te gusta. ¿Verdad? Te digo en chiste, porque una vez estaba en un grupo casero y yo dije, me encanta. Dijo, no, los encantadores hacían. Me gusta mucho. Y si yo tengo esta actitud de orar por mis hermanos, y mis hermanos oran por mí, la iglesia va a ser cada vez más hermosa. Y yo voy a sentir que mis hermanos son mi carne y son mis huesos. Por esa unidad murió Jesucristo. Por eso un día hablé con un hermano, que estábamos hablando de un problema serio de división. Una vez se cree que la iglesia se divide porque algún líder se le chipotea al moño, como dicen, y cree que es un mesías y se lleva gente. No, también es división cuando yo me divido yo a mí mismo y me desgarro, me separo del cuerpo y provoco tristeza. Porque un día le dije a un muchachito que anda medio flojo, que no viene mucho, porque tuvo un conflicto con otros. Le dije, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Por qué me lastimas a mí? No, yo como no tengo nada. Sí, pero me privas de tu presencia. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué bien me hace verte? Y cuando no te veo, me entristezco. Pensemos en lo que yo le resto a mis hermanos, a mis huesos y a mi carne con mi actitud.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no pensó en lo que importante que era, sino que se despojó de su pensamiento y se dio por los demás. Y darse por los demás es estar. Amén. A mí no me preocupa que hoy falten 60 hermanos, porque acá tenemos un faltante dominical de entre 50 y 60. Yo tengo todo contado. ¿Eh? No crean que yo me paro acá y... Pero ¿saben cuál es mi tranquilidad? Que ninguno anda perdido por el mundo ni pecando. Estamos. Y cuando anoche vimos todo lleno, me dijo, ¡wow, qué lindo! Bueno, preparémonos para lo que viene. Preparémonos para lo que viene. Porque estos han sido años de edificación muy importantes. Y a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén, hermanos. Así que tu oración y tu ruego tiene que ser la mía y la de todos. Oremos los unos por los otros.